choque de cuerpos masivos, destrucción, muerte, cataclismo, fuego, radiación, olas gigantes, extinción. Sí, más o menos esa ha sido la historia de nuestro planeta. Y cósmicamente estamos en una época más o menos tranquila, sin un constante bombardeo de cuerpos masivos que levanten la corteza y nos extingan la vida por completo. No sé, me encantan estos temas, perdón que parta tan dramáticamente, pero es que me fascina la muerte. Bueno, todos conocemos la historia de que alguna vez cayó un meteorito y extinguió a los dinosaurios, pero ¿realmente fue así? ¿Qué sabemos de esto y cómo lo sabemos? Andrea, por favor, adelante. Hola. Gracias por el cambio de cambio fuera. Vamos a hablar de evidencias de lo que pasó. Creo que el evento más famoso que hay es el evento de hace 66 millones de años, que es cuando se extinguieron los grandes dinosaurios. No todos los dinosaurios, porque las aves son dinosaurios. Nunca hay que olvidar eso. Palomasaurio. Exacto. Las palomas son dinosaurios. Las gallinas también, y cuando atacan dan miedo. Sí, cierto, eso que cuando era niño que les tenía miedo. Sí, sí. dan miedo. Gallinasaurios. Sí, dan bastante miedo. Son dinosaurios modernos. Y bueno, tenemos evidencias de, impactos de meteoritos, cráteres alrededor del mundo. Hay muchos cráteres. Pero específicamente en este contexto de la extinción masiva de finales del Cretácico, que es muy famoso, hay un cráter que fue descubierto porque está bajo el mar, gran parte de él, en la península de Yucatán en México. Y este se asocia a ese evento de extinción masiva, pero la evidencia concreta de que esto fue lo que mató a los grandes dinosaurios es en realidad que hay una capa de iridio, que es un mineral que se asocia a estos eventos, que llega incluso hasta Canadá y puede ser visto en el límite, porque nosotros podemos ver los límites de distintos periodos. En el límite del Cretácico Paleógeno, una capa muy clara, por ejemplo en el sector de Saskatchewan en Canadá, se ve clarísima esa capa de iridio, y eso fue descubierto en 1980 por un físico y un geólogo, que eran de hecho padre e hijo. Y ellos comenzaron a hablar de este tema y ya hay mucha evidencia que lo sustenta. Se han encontrado esta misma capa en distintas partes de Estados Unidos, etc. Entonces tenemos evidencias concretas. Wow. No es una teoría, como dicen por ahí, que como es teoría es mentira. No, sí. Es concreto. Ojo, teoría como coloquialmente lo usamos, no es eso. No es como usted lo usa de, tengo la teoría de... No, sí. Una teoría es cuando algo ya está... Hay pruebas. Claro, la otra es la hipótesis. Exacto. Cuando no hay evidencia es una hipótesis sin evidencia. Eso. Oye, ¿ya les puedo contar que una talla al respecto de lo que estaba contando Andrea? En realidad es una talla así como, no sé. ¿Te atacaron muchas gallinas? No, que resulta que hace un tiempo atrás, en fin, tuve que ir a una charla con Felipe, que yo sé que Vale lo conoce, Capitán Planeta, y de pronto Felipe me dice, mira quién está ahí, así, es Walter Álvarez, el que mató a los dinosaurios. Sí, y justo estaba ahí en el público, y claro, que es todo un personaje que, claro, que siempre lo introducen en todas partes como el hombre que mató a los dinosaurios, ya está hasta acá de esa talla, claro, porque... Bueno, el papá de él, Luis Álvarez creo que se llama, fue un físico súper ultra genial que trabajaba en física de partículas, haciendo experimentos, haciendo unas cuestiones que se ocupaban antiguamente en los aceleradores de partículas, que se llaman cámaras de burbujas, que se hacen con hidrógeno líquido, y en donde tú puedes ver las trayectorias de las partículas elementales, y se ganó un premio Nobel por eso. ¿Sí? Fue un tatita súper bacán, el papá del que descubrió que el asteroide mató a los dinosaurios. ¿Sí? Yo pensé que ibas a contar que fuiste atacado por gallinasaurios. O sea, estaban todas sobre mí, no sé. Que en realidad... Perdí la conciencia. No, mira, pero que los que sí me han atacado, que son gansos. O sea, es que ya los gansos son feroces, y en el pico tienen algo que pareciera dientes, así como un serrucho, y hacen así como que fueran culebras, así como... O sea, son del terror, así. Oye, y volviendo al tema de las extinciones, ¿ha sido la única extinción? Ay, pero por supuesto que no, si estamos en el mundo del apocalipsis. Chévere, dame más. Han habido bastantes extinciones.
Hay de hecho 5 que son bastante como conocidas, algunas durante el Paleozoico, no tuvieron tanta masificación, o sea, no fueron tan importantes en el término de porcentaje perdido de vida, y de hecho permitieron que nuevos grupos empezaran a predominar. Pero hubo una que el mundo, a mí, yo creo que hubiese sido el escenario perfecto para Stranger Things o algo muy tétrico, porque el mundo se prendió entero. Y eso fue a finales del Pérmico, que se llama la extinción del Permo-Triásico, donde un 96% de todas las formas de vida desaparecieron. Y eso en realidad fue un efecto dominó. Es muy interesante en este sentido, así que voy a hablarlo un poquito. Sí, por favor. Sí, que por favor suena del terror. Sí, cuéntanos. Sí, bueno, al menos 100 millones de años antes, durante el periodo carbonífero, empezaron a expandirse los bosques a través del mundo. Quizás conocen el carbonífero por ser el periodo de los insectos gigantes, porque había mayor oxígeno. Y bueno, las plantas comenzaron a generar lignina, que es un no sé cómo explicarlo en términos sencillos, pero es una estructura que les permite soportar su peso y con ello crecer, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí. Y las plantas comenzaron a crecer de manera absurda, generaron un tallo leñoso, pero no había un descomponedor para ello. Los hongos que existían no descomponían la lignina, entonces toda esta materia vegetal se fue acumulando por millones de años. Y eso al final, ya hay bastantes, la hipótesis que hubo en un momento ya está bastante sustentada de que esta misma materia vegetal fue el combustible que prendió el planeta a finales del Pérmico. Y fue de verdad de terror. O sea que literalmente se incendió todo. O sea, se incendió el mundo. Sí, de hecho, si uno busca en internet extinción del Permo-Triásico, van a salir muchas escenas con mucho fuego, con mucha lava, erupciones volcánicas, porque de verdad esa fue como de película de terror. Fue una extinción de película de terror y fue en 1 o 2 millones de años, o sea, fue bastante tiempo que ocurrió esto y... No, espérate, ¿eso duró? Eso duró, esa extinción. Perdón, iglesiando. O sea, estos efectos, también hubo efectos de cambio climático, sequías muy fuertes y no, cosas tremendas, pero esto de que el mundo se prendió fuego fue en parte por eso, y es un efecto dominó consecuencia de que no habían organismos descomponedores como los hongos en ese momento, que toda esta materia vegetal se acumuló. Entonces es tétrico, si uno lo piensa, es tétrico haber sido un pobre animalito en esa época y no saber qué estaba pasando, no saber a dónde huir. No tenían comida prácticamente los herbívoros porque todo se estaba quemando, entonces los mares se calentaron, los organismos acuáticos son súper sensibles a las temperaturas, entonces no, terrible esa extinción masiva. Es la más grande que nosotros decimos porque tenemos registro fósil, pero también podemos hablar de una extraoficial que habría ocurrido en el Precámbrico, que es cuando ocurre el evento de la gran oxidación, cuando la atmósfera se empieza a llenar de oxígeno, producto de las cianobacterias que hacen fotosíntesis y comienzan a lanzar oxígeno a la atmósfera. Sabemos que habían organismos anóxicos antes, pero no tenemos evidencias fósiles para cuantificar el daño que ocurrió producto de ese evento. Pero la del Pérmico sí es tremenda. Pero del terror. De terror totalmente. Es fascinante y terrible. Oh. Wow. Sí. Pobres animalitos. Pucha, perdón, quizás es una pregunta súper específica, pero ¿se sabe como qué tipo de especies fueron las que sobrevivieron a eso? ¿No? Sí, hay algunos registros que en este momento no recuerdo exactamente los nombres, pero que se prolongaron hasta el Triásico. Sinodontes son algunos ejemplos que llegaron hasta el Triásico, luego se extinguieron, pero fue muy poca la vida que logró sobrevivir. Eso sí, los famosos amonites, que son fósiles y yo creo que súper conocidos, los amonites como grupo aparecen en el Devónico hace más de 400 millones de años, y ellos lograron sobrevivir a esa extinción como grupo, y de hecho en el Mesozoico explotaron. O sea, la diversidad que hay en el Mesozoico es mucho mayor a la diversidad de amonites que habían en el Paleozoico, porque no había tanta quizás competencia con otros organismos que se extinguieron en esa gran extinción. Entonces favoreció a algunos grupos y claramente perjudicó a la gran mayoría. Wow, pero es impresionante pensar toda la tierra encendida, quemándose, ardiendo.
O sea, sí, tiene que haber sido, pero el infierno. Yo les dije que estábamos en una época tranquila. Pese a todo, estamos en una época tranquila. Yo me acuerdo que lo que vi alguna vez muy a la pasada, así como cuando uno lee sobre la historia de la Tierra, eran estos eventos de tierra de el bola de nieve, cuando el mundo como que se congeló casi por completo. Claro, yo me imagino que también que la extinción de formas de vida que debe haber habido es enorme, o sea, si el mundo se congela. Claro, pero ahí tenemos el mismo problema que ocurre con el evento anterior de la gran oxidación, es que no tenemos registro. Las formas de vida que habían eran formas de vida microscópicas, entonces poder cuantificar eso es prácticamente imposible actualmente. No podemos, porque los registros fósiles, de hecho sucede mucho que organismos blandos, generalmente para que un organismo fosilice debe tener algo duro, podemos decirlo así, huesos, un exoesqueleto, una armadurita para que se preserve bien. Y por eso nosotros mencionamos la explosión cámbrica, ya que hay muchos organismos, trilobites y animales de ese estilo que se preservaron súper bien en el registro fósil, pero hace un par de décadas se descubrieron fósiles más antiguos, de finales del precámbrico, pero eran organismos blandos. Eran grandes, o sea, eran de 50 o 60 centímetros, pero al ser blandos el registro es muy poco, entonces no podemos cuantificar nosotros sin el registro. Y eso es lo que sucede con estos eventos que sabemos que hubo una extinción con la gran oxidación, sabemos que hubo quizás una extinción bastante considerable en el criogénico, entonces, pero no podemos cuantificarlo. Y ese es nuestro problema, en ese sentido. Como que a pesar de todo, la vida igual se ha abierto paso de una u otra manera. O sea, claro, como en Jurassic Park. Sí. A mí me encanta ese personaje que está sentado así. O sea, y sin camisa, porque era súper necesario. Está bien. No, en realidad yo era súper chico cuando salió esa película. Así. No. Quizás la materia oscura podría estar relacionada con una de estas extinciones.